sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Y eso es una de las características poderosísimas de los que tienen propósito. Una de las características más poderosas del propósito de Dios es que Dios se encarga de darle la vuelta a todo para que se cumpla el propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas, todas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando hay un propósito, por eso la gente que anda despropositada en la vida siempre baila la música que otro le toque. Pero la gente que tiene propósito baila la música de Dios, aleluya. La gente que no ha entendido cuál es su línea, para qué se está desarrollando, para qué se está preparando, para qué son las experiencias en su vida, hacia dónde va. Son gente que estudia una carrera, estudia otra, empieza aquí, termina allá, empieza una obra, cierra esa obra, no sabe para dónde va. Pero algo necesario es que entendamos el propósito de Dios, que entendamos para qué fuimos creados, que entendamos quién nos llamó, que entendamos que hay un propósito superior a tus depresiones, a tus tristezas, a tus estados de ánimo, aún a tus rebeliones. El propósito se encargará de arreglar todo en tu vida. El propósito se encargará de alinearlo todo. El propósito alinea tus pensamientos. El propósito alinea tu corazón. El propósito alinea tu familia. El propósito alinea a la iglesia. Porque cuando tú no tienes propósito, tú amaneces deprimido. Yo voy al propósito. Amanece con gozo. Yo voy al propósito. ¿Tienes plata? Yo voy al propósito. ¿No tienes plata? Yo voy al propósito. Me siento bien, yo voy al propósito. Tengo ganas de orar, yo voy al propósito. No tengo ganas de orar, yo voy al propósito. Diga, yo tengo propósito. Y el propósito es más grande que yo, más grande que mi mente. Por eso Dios nos tuvo que dar algo mayor. Nos dio un propósito. Nos dio un propósito. ¿Cuántos pueden decir yo tengo propósito? ¡Wow! La visión o el propósito debe estar clara en nosotros para poder correr en ella. Dios le dio una instrucción clara al profeta Habacuc, al pueblo. Y le dijo, y Jehová en Habacuc 2:2 me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión. Yo escribí la visión de la casa en pocas palabras y se la voy a dar hoy, gloria a Dios. La visión de la casa es ser una iglesia de oportunidad para alcanzar la plenitud integral en Jesús, ganar al mundo para Cristo y generar un mover de transformación de país a través de la unidad de la iglesia, empoderando esta generación para la conquista de los 7 montes, estableciendo el reino de Dios. Esa es nuestra visión. Nuestra visión. Ok. Todos tenemos, hijo, un propósito general en Cristo. Pero también hay un propósito específico. Vamos a hablar de estos 2 propósitos en esta mañana. Propósito general. Todos tenemos un propósito general en Cristo. Es el propósito real de una iglesia y de las personas y ministerios que la integran. Pero también un propósito particular según el don que hemos recibido de Dios. Vamos a hablar de propósito general. Propósito general nuestro, ¿cuál es? De todos nosotros. De todos nosotros. Estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué es esta iglesia? ¿Para qué esto funciona? ¿Para qué los ministerios? Esto no es un cascarón vacío. Tiene que ser para que alcance la plenitud de vida. Todos los ministerios para que alcance la plenitud de vida. Para ganarnos a la gente. Para ayudar a las personas. Para desarrollar la familia. Eso es plenitud, gloria a Dios. La mayor plenitud de vida. Tener a Jesús como Señor y Salvador. Escucha esto. Cuando tú tomas a Jesús como Señor,
Él te libra del imperio del pecado. Y esto es importantísimo porque esto es el piso de la visión. El mundo está controlado por la ley del pecado y de la muerte. Pero dice la palabra que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué pasa en la gente en la iglesia? La gente pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, de ser gobernado por el imperio del pecado, ahora es gobernado por la luz de Jesucristo. Aleluya. Ahora es gobernado por la palabra de Dios y ahora es gobernado por el amor de Dios. Y este es el propósito general: hacer que la gente pase de muerte a vida. ¿Cuántas normas? Quítate, ponte, no uses. Eso es tontería. Eso no es lo que da vida. Lo que da vida es que tú salgas de una ley y entres en la otra. Que tú salgas de la ley del pecado y entres en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Tener a Jesús como Señor y Salvador nos librará del imperio del pecado, que le roba al hombre su felicidad y su desarrollo. El imperio del pecado, ¿para qué está diseñado, hijo, en el mundo? Para robarle la felicidad al hombre. Por eso la gente, divorcio tras divorcio, fracaso tras fracaso, robo tras robo, estafa tras estafa, mentira tras mentira. Porque eso es un imperio que solo Cristo lo puede romper. Esto no se arregla con un proyecto político. Esto se arregla con la palabra de Dios en los corazones de los hombres, para vencer el imperio del pecado y entrar bajo la ley de Jesús. Y ese es el propósito de la iglesia. Por eso tenemos que predicar y evangelizar y salir, porque cada vez que le llega la palabra a alguien, tiene la oportunidad de salir del imperio del pecado y entrar bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos pueden decir: yo he sido librado? Ahora, en este propósito, hijo, de la iglesia, algo que no nos dijeron ni nos enseñaron, porque recibimos una herencia de tradición y religiosidad, donde más importante eran las normas que la plenitud de vida en Cristo. Pero ahora Dios está levantando iglesias de plenitud de vida. Y nuestras iglesias, nuestro ministerio, tienen que ser iglesias de plenitud de vida. ¿Y sabe qué es plenitud de vida? Te voy a explicar. Juan lo empezó a decir en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto te habla de 3 casas de plenitud. Diga: una casa financiera, una casa emocional y personal, y una casa espiritual. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú vienes al culto, cada vez que tú vienes a este lugar, tú tienes que crecer en estas 3 casas. Tú tienes que crecer en la casa personal. ¿Qué es la casa personal? Tus emociones, tu carácter, tu personalidad, tu imagen, la imagen de Cristo en tu manera de ser, de hablar, de pensar, de mirar, de expresarte, el carácter de Cristo en ti. Hay gente que tiene la casa financiera en 80%, pero la personal en 20%. Y cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de que las 3 casas tienen que crecer al 100%. La casa espiritual es la unción, la fe, la palabra, los dones, la revelación. ¿Cómo está tu casa en esta área? La casa financiera es tu libertad económica. La casa financiera es cuánto dinero tienes en el bolsillo para poder pagar tus gastos, para poder ayudar a la obra de Dios y para poder bendecir a otros. Entonces, cuando Juan dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas, está hablando que el evangelio es plenitud de vida en todo.
Nos enseñaron por años que nada más la iglesia era para orar, para ayunar, para cumplir un culto. No, el evangelio es mucho más que eso. Diga conmigo, es plenitud de vida. ¿Cuántos quieren la plenitud de vida en Cristo Jesús? Aleluya. Aquí vamos a cambiar las cosas. En Venezuela van a cambiar las cosas. Los paradigmas se van a caer. La mala cultura se va a caer. Y va a levantarse una iglesia que se empodera en todas las áreas. ¿Cuántos creen eso? Propósito particular. Tiene que ver con identificar y desarrollar el don que Dios te dio. Diga, identificar y desarrollar el don. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La gente que sabe matemática, esos números se los come, es un don de Dios. La gente que sabe de música, un don para la música, eso viene de lo alto. La gente que se mete con la biología y wow, las plantas y una facilidad, viene de lo alto. La gente que sabe administrar y sabe desarrollar cosas financieras, viene de lo alto. Y algo que tenemos que entender, tu prosperidad, tu bendición está asociada al don que Dios te dio. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, una promesa a cada uno. Lo que yo lo voy a hablar nunca se lo he predicado. Ponga atención. Porque hoy su propósito es alineado en el Espíritu. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. El otro dice, todo don perfecto desciende ¿de quién? Quiere decir que Dios en su sabiduría y en su amor y en su gracia gratis, diga gracia gratis, gratuito, es un regalo. Te dio un don, a uno 2 talentos, a otro 3, a otro 5. Pero Dios te dio el don. ¿Sabe para qué te lo dio? Para que tú lo desarrolles, para que estudies, para que te prepares. Si tú eres música, si tú eres diseño, si tú eres arte, si tú eres cocina, tienes que identificar tu don, prepararte en tu don, estudiar en el don, porque ahí está tu prosperidad. Ahí está tu prosperidad. Hay que hay cupo, que no hay cupo, olvídate de cupo. Piensa en Dios y en el propósito. Porque el propósito de Dios es más poderoso que el cupo de la universidad. Y si Dios te llamó con un don del cielo, no te va a poner en un pupitre, en una aula de clase. ¿Qué es eso para el que te dio el don? Entiéndelo. Ay, bueno, yo me metí aquí porque no hay cupo aquí ni allá ni allá. ¿Qué es? ¿Qué? El que te dio el don te da el cupo. Y el que te da el cupo te da la plata para pagar la mensualidad. Y el que te da la plata te va a hacer terminar la carrera, aleluya. Y tú vas a poder hacer lo que Dios dijo que tú harías. Lo que Dios dijo que tú harías, tú lo harás. Por eso, hijo, propósito es superior a todo. Yo estaba en 4º año de bachillerato. Y yo me gusta mucho el mar, quería estudiar biología marina. Puse biología marina. O mejor, puse acuicultura, cultivos marinos. Y mi vida iba a desarrollarse en el mar, la vida es más sabrosa. Y mi papá estaba emocionado. No, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar. Y de repente yo me convierto a Cristo en 4º año de bachillerato. Y entendí que mi carrera estaba ligada al propósito de Dios. Y lo entendí a los 2 meses de convertido. Y empecé a orar, Señor,
El propósito, el propósito. ¿Qué tú quieres que estudie? ¿Cuál es la carrera que está ligada a mi destino? Y el Señor me puso derecho. 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 Bueno, pero obedecí. Y gracias a esa carrera, en mi caso, pude tener libertad financiera. Porque no me empleé, sino le servía a Dios y trabajaba un 20, un 30%. Y Dios me daba lo necesario para poder vivir y servirle a Dios un 70% de mi tiempo. Nunca me empleé, sino siempre trabajé independiente para poder servirle a Dios el mayor tiempo posible. Y Dios cuando me dio eso, y después en cada etapa, cuando me gradué, ayudé iglesias, ayudé pastores, ayudé gente, los asesoré. Fue una cosa tremenda lo que Dios hizo entre el don de Dios y la carrera. Dios la fusionó. Dios lo fusionó. Y aún hoy en día muchas de las bases y las cosas para buscar equidad, balance y justicia, Dios fusionó todo eso en el propósito de Dios. Si yo hubiera estudiado otra cosa, a lo mejor te hubiera metido con las langostas, con los peces, con los tiburones y las picúas ahí, cultivando camarones. Y a lo mejor yo viniera a usted y le diera un cóctel de camarones, gloria a Dios. Pero ahora le puedo dar un cóctel del reino de Dios, un cóctel de palabra, un cóctel de visión para bendecir un país, aleluya. Y claro que me apasiona lo otro, pero no era el propósito de Dios. ¿Qué le parece? No era el propósito, no era el propósito. El propósito de Dios es importante en tu vida, hijo. Escucha, la iglesia está llamada a ser cabeza y no cola, a regir, diga regir. ¿Sabe qué es regir? Es gobernar, es reinar. Por eso venga tu reino. A estar a la cabeza de los 7 montes, que son las 7 áreas que componen la sociedad. Solo la iglesia redimida, escucha, como una persona que está al mando de una alcaldía, como alcalde, o como gobernador, o como juez, puede gobernar en justicia si está siendo él gobernado por el imperio del pecado y de la muerte. Repito, como una persona que está en una alcaldía, una gobernación, o en una policía, o en un juzgado, o en cualquier cargo, o al frente de una empresa PDVSA o cualquier cosa, puede hacerlo bien si él mismo está regido por el imperio del pecado y de la muerte. Ni que quiera lo puede hacer bien, porque la ley que está dentro de él es una ley espiritual contraria a la ley de Dios. Por eso dice: la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo nosotros tendremos una Venezuela diferente? Una Venezuela llena de gracia y de prosperidad. Cuando gente que ha sido librada de la ley del pecado y de la muerte, y que esté bajo el espíritu de vida en Cristo Jesús, esté al frente de los 7 montes, de todas las áreas de la sociedad. Porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y no estamos hablando hoy de partidos políticos ni de nada. Estamos hablando de gente temerosa de Dios, que en los próximos años estará a la cabeza de todas las áreas, de la cultura, de las comunicaciones, de la economía, de la política, de las leyes y de todo. ¿Cuántos creen eso? Para allá vamos, diga, esa es la visión. Escuche esto, escucha esto. La iglesia está llamada a ser cabeza y no cola, a regir y a estar a la cabeza de los 7 montes, que son las 7 áreas de la sociedad. Solo la iglesia redimida por la sangre de Jesús puede reinar bajo el espíritu de vida. Solo la iglesia redimida por la sangre de Jesús puede reinar bajo el espíritu de vida y no bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso Deuteronomio 28:13 habla de una profecía que se va a cumplir, hijos. Una profecía que se va a cumplir. Estamos en el tiempo del cumplimiento de esta palabra. Te pondrá Jehová. Los que estén de acuerdo van a decir amén. Te pondrá Jehová por cabeza
y no por cola. Y estarás encima solamente. Yo dije solamente, solamente encima, solamente, nunca debajo. Y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Estamos hablando de que viene un tiempo donde la generación que tiene temor de Dios va a estar a la cabeza de todo. Porque es imposible que un país salga adelante cuando la gente que lo rige no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo el imperio del pecado y de la muerte. Por eso tenemos que entender la visión. Pero no nos enseñaron la ruta, hijo. Yo quiero aquí en esta hora pedirle perdón a ustedes en nombre de todo el liderazgo de una generación que no le enseñó la ruta correcta a la iglesia. No le enseñó la ruta correcta. Y por eso tenemos un mover de transformación de país. No nos enseñaron la ruta, ni nos mostraron la visión. La visión es reconocer los montes, identificar y desarrollar el nuestro. El de la espiritualidad es solo uno de ellos, uno solo. Es uno solo. Es uno de los 7. No significa que si tomamos otro no seremos espirituales. Al contrario, estamos llenando todo de espiritualidad. Soy el apóstol Ignacio Yeramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo estás viendo en pantalla o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.